Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Tenemos una oportunidad gigante de hacer del fútbol un laboratorio de sociedad. No podemos simplemente renunciar al hecho de que la gente diferente no puede convivir. Tenemos que dar esa lucha como sociedad y desde el Estado. Entonces, estoy de acuerdo con la hinchada visitante. Anciano, ¿qué dicen? ¿Cómo vamos? Chiruso, ¿todo bien? Todo bien, venga, dos temas primero. Uno, ha estado muy activo en redes sociales un reel, un video suyo, que yo creo que tenemos que volver a poner como por distensionar esto. Y en verdad porque está muy llamado y es una entrevista en Blue Radio en el año 2022. Un abrazo, doctor Andrés. Muchas gracias. Igualmente. Venga, ¿usted por qué no le gusta que le digan doctor? Porque genera distancia. Ajá. Soy doctor, no tengo un doctorado ni soy médico. Ajá. Porque genera distancia. Y porque conozco una parranganada, hijo de puta. Ay, Andrés. Hasta luego, Andrés. Oiga, nos han comentado Totalmente espontáneo. Nos y han es comentado cierto. mucho en redes sociales eso. Pero bueno, hoy tenemos a nuestro primer político que no es de derecha que acceda a venir al podcast porque generalmente, y le No. cuento. Ah, bueno, y Juan Sebastián Navarro Wolf. No jodas. Navarro Wolf. Ah, Navarro Wolf es sí que hizo el papelón más No, grande. me da un poco de pena con don Daniel. Carvalho. Porque es que, Doctor Carvalho. Pero espere. doctor Carvalho, porque Martín es un pobre imbécil, pero dentro del respeto, Pero dentro del respeto. para él Navarro Wolf no es de izquierda. Bueno, No, seguimos. se me había olvidado que estaba. Pero bueno, en este momento entonces ustedes, bueno, presentamos a nuestra querida audiencia, a Daniel Carvalho, en este momento representante de la Cámara, integra la Comisión Sexta. Y qué más, bueno, ha sido miembro de comisiones accidentales, como bicicleta, movilidad sostenible, seguimiento a políticas culturales, LGBTIQ y diversidades, bosques y cambio climático también, y transporte masivo, entre otras. Y también ha sido un gran abanderado junto a Juan Sebastián Gómez, que es el otro político que va a decir que no es de derecha que había venido a este podcast. Que ha sido de los ponentes del proyecto de ley que buscan hablar de unificar todo el ordenamiento del barrismo social en Colombia. Entonces, Carcamán, ¿qué hacemos? ¿Con Nada, qué Daniel, arrancamos? bienvenido. Le dije, apenas lo conocí, que mi suegra decía que él era un marihuanero. Y Daniel me dijo que sí, que casi que a mucho no. Que ha tenido suegras que... Yo también tengo suegras que... Daniel, bienvenido. No, la verdad no lo tenía en el radar. Hincha barra brava barrista social del Medellín. Barra contenta me hago llamar. Barra Es que yo no contenta. estoy bravo, a mí me parece una felicidad ir al estadio. Yo Es- no voy a pelear, sino a ver a los amigos y a partir. Es de las cosas más ricas que hay es ir al Yo- estadio. mi grupo de amigos, el combo que tenemos, una barra, se hace llamar la barra contenta. La barra ¿Y usted ha hecho parte de la resistencia o Mira, la nosotros, rexistencia? sí, nosotros empezamos pues yo en el mundo del barrismo empezó a través de Facebook. Es raro, de un amigo cuando se crearon los grupos de Facebook en 2007, 2008, creó un grupo de Facebook llamado Es muy bonito, es muy hermoso ser un buen hincha del poderoso, que es una frase es una frase legendaria de la hinchada del Medellín de los 90 cuando empezó el barrismo incipiente. Comesaña. Y metió a los amigos y los amigos metimos a los amigos y ese grupo se fue volviendo gigante. Se volvió en un momento el grupo oficial del Deportivo Independiente Medellín, antes de que el Medellín tuviera sus propias redes sociales. Y ahí pasamos de la virtualidad a la realidad y empezamos a ser parte de la Resistencia Norte como uno de los combos. Y participamos de las actividades de la Resistencia, caravanas, torneos de fútbol, etcétera. Y desde ahí ya llegó pues como la fama de la barra contenta y de ahí fue que salté yo a la política. ¿Cuántos son en la barra contenta? En la barra contenta, lo que pasa es que, a ver, el grupo de Facebook llegamos a ser 55.000 personas, pero ya el parche en el estadio, no sé, éramos 80, 90, 100 personas del combo que íbamos a Norte, pero también ya hemos envejecido y otros se han ido yendo de la tribuna y confieso que para este semestre no me aboné a Norte, sino que cambié porque ya estamos muy viejos. Subimos de estatus. Llegan pelados nuevos, hermano, al estadio y que no, que la Norte no se sienta y la avalancha y uno ya está muy rodillón para esos Sí, trotes. sí, eso es bravo. Bueno, entonces Medellín. Empezamos a hablar de temas complicados para los del Medellín. El subcampeón eterno. Bueno, hablemos de la ruda. Empecemos por eso y ya luego pasamos al Al subcampeón eterno y a la final. No, hay que hablar de la final. pero ¿Cuál de toda la final? La última final. bueno, nosotros tuvimos acá a Risa Loca antes de la final
No está con Santa Fe, sino antes hubo otra hace relativamente poco. Con el Junior, creo. Con el Junior perdimos una final, sí señor, hace 2 Con años. Millonarios. Y tuvimos a Carrera. Pereira. Entonces estaba Oscar Reza Loca acá, y nosotros, marica, ojalá ganen. Y yo creo que la sal somos nosotros, desde ahí, porque tuvimos un man hincha del Inter, y italiano hincha del Inter de Milán, y también para Pero la haber ido de Santa Fe, la última. y el caso es que, o sea, todos hablan de lo mismo, como que hay algo como están rezados, que qué es lo que pasa con el Medellín, porque vea que la campaña que hicieron con la Ruda me parece una locura, todos con la matica de Ruda para la sal. Hombre, pues que yo no sé qué responder. En los últimos 10 años hemos perdido 6 finales, si no estoy mal. Eso hubiera cambiado radicalmente la historia del Medellín si la tuviera ganado. Pero uno a quién le echa la culpa. Entonces los hinchas muchas veces se enojan con el dueño del equipo. ¿Qué culpa tiene el dueño si vos botas un penalti en la final? Yo estuve en la final de Medellín Millonarios cuando fue por penal. 2012. Sí, no, Andrés Felipe Correa fue el que se echó ese penal, ¿no? Sí, señor, que era un niño de Pelado. 18 años y la gente puta con un No, un no, no, niño, No, diga lo que quiera. con un muchacho de 18 años que se atrevió a cobrar un penalti en una final. Eh, entonces no sé, o sea, que nos falta jerarquía, que no sabemos ganar. Yo no sé, compañeros, yo fui de los que pasó muchos años sin ver al Medellín campeón, ¿cierto? Yo nací en el 79, o sea, pasé casi 23 años sin ver al Medellín campeón, lo vi, sentí que nos habíamos quitado esa sal, pero perder finales genera una tara mental que te asusta y yo creo que cuando llegamos a esta final con Santa Fe, pese a que habíamos sido el mejor equipo, éramos mucho mejor equipo era que Santa Fe, mucho más equipo. sí, en fútbol, y nos quedó grande otra vez. Es que realmente Santa Fe ahí, y lo dijeron todos los periodistas por ahí, Reels, era el equipo más flojo de los 8. Era el equipo que nadie pensaba, porque además una fecha antes le había metido como 6, un Valledupar o un Deportivo Chihuiro. La Alianza, creo. Entonces, 6-1. Pero fue un Santa Fe que le ganó a todo el mundo de visitante en las finales. En fin, el Medellín no fue capaz con el reto y ya tenemos entonces ese miedo. Entonces ahorita el Medellín va súper bien, ¿cierto? Ya es contra quién vamos a ser subcampeones este año. Ese es el chiste interno y qué triste. Que además Santa Fe también venía de ser subcampeón contra el Bucaramanga. América, Bucaramanga, Y era la final de los subcampeones. Habíamos perdido los decía que los dos, dos iban a 4 perder. finales seguidas. Días. Y pues claro, en ese momento ya Santa Fe, digamos que se quita la espinita, el Medellín al contrario termina más centrado. Y les digo, yo pasé pues, después de la final, pasé 2, 3 meses súper despechado, ni siquiera quise volver. Me aboné, pero no iba al estadio y ya otra vez estoy todo entusiasmado y ya me veo pues subido en el bus en diciembre. Hay equipos que les ha pasado eso. El Liverpool se demoró en ganar liga y acá con Luis, que es nuestro dueño, la maldición de Garabato hasta el 78 que llegó Ochoa. Bueno, Ochoa y los Rodríguez, que jugaban muy bien. Los polémicos empresarios. Los polémicos pero la maldición de Garabato y la maldición de Garabato siguió con el América en Copa Libertadores, que no pudieron en el último minuto con Diego Gol o Rafa Gol, siempre me quedo con Aguirre en Santiago. Entonces, ahí hay maldiciones que hay que, y en béisbol hay muchas. Medellín también tiene la maldición de Villanueva. Sí, Villanueva era un arquero, si no estoy mal, del Medellín en los 60, 70, como que era muy malo, dicen que era hasta visco, lo echaron del equipo y la esposa, que como que era una bruja reputada y legendaria, le hizo un rezo al Medellín. Y pues allá hubo, alguna vez en la oportunidad de hablar con Mao Molina o Choronta, Chorote. ellos fueron e hicieron como un desentierro, digamos, previo a la final del 2002. Fueron, hicieron un pequeño ritual y como que sacaron una tierra maldita que había atrás de los arcos y ahí ganamos la final. Tocará volver a hacer lo mismo. Hay una historia de Fontana Rosa. Hay una historia de Fontana Rosa que en África echaban sapos en los arcos, pero que al final la barra brava le costaba mucho trabajo porque es que la policía no vigilaba que no echaran sapos. Yo no creo en eso, pero a mí me gustan esos temas, las maldiciones, las cábalas, me parecen divertidas. Cuando no me toca a mí. Es que eso es berraco. Bueno, venga, no, ya pasemos entonces a temas más políticos. Te manqué, hombre. Sí. No, pero para hablar, Esto es otro fútbol, compadre. Claro, marica, pero es que Hágale, hablemos de nosotros fútbol. acá hemos tenido, Charry y yo siempre estamos en orillas distintas. Podemos abrir un paréntesis para terminar el fútbol porque es que me gusta la piba. Hágale. Dairo. Es que usted debe ser como el Dairo del Congreso. No. Debe ser el menos alcohólico, yo creo, güey. No, pero por pinta. Por pinta. Sí, pero digamos que el problema de Dairo no es la pinta, ¿cierto? El problema, entre comillas, ha sido la fama de borracho. Pero Dairo es un man que
siempre está en el entrenamiento, no falta, No se lesiona. hace goles, no se lesiona, es rendidor. Y como Dairo ha habido muchos, Sí, pues yo soy- Ronaldinho y Romario, Yo soy admirador de Dairo, se pese a que Dairo siempre vacuna al Medellín, fue goleador en el Nacional y nos hizo goles. Yo soy defensor de Dairo y estoy contento de que lo y hayan tiene que jugar porque hace goles, no porque se pinte las, no debe sacarlo porque se pinte las uñas o tenga rastas como. De acuerdo. Nada más no son rastas, es un pelo como con una calva. Marchito. Pero es que es la calva de aquí atrás, no es como su calva estilo fiscal Barbosa, sino la de atrás. Oscar Córdoba dice, porque estuvimos en el asado, que a mí me van a hacer los implantes de acá y me los va a poner acá. Lo de Dairo puede ser más fácil, Lo de porque Dairo- de lo acá de se lo Dairo mandan Bonilla, acá. exacto, Pero bueno, ya. entonces ahora sí los temas serios. Entonces, hablando del proyecto de ley del barrismo social. Bueno, no, primero cuente ahí, pregunta de un minuto, de respuesta a Yamit. ¿En qué estado está el proyecto ahorita y qué es el proyecto de ley de barrismo social que están usted y Juan Sebastián Gómez impulsando? Colombia tiene desde hace unos 15 años un par de leyes alrededor del fútbol. Estas leyes no han tenido un verdadero impacto, principalmente porque se centraron en lo punitivo, ¿cierto? Básicamente son leyes que hicieron bajo el gobierno, bajo la dirección de Vargas Lleras, entonces era como el coscorrón al barrista, ¿cierto? Es la idea de que el barrista es un montón de bandidos, de vándalos, de gamines y que hay que castigarlos, desconociendo todo el potencial social, el potencial cultural que tiene el fútbol y el movimiento social asociado al fútbol. Entonces ahora pretendemos, por un lado, cambiar ese enfoque, ¿m? A partir de experiencias exitosas que tuvimos en Medellín y en Manizales, gracias a que Juan Sebastián Gómez fue concejal de Manizales, yo fui concejal de Medellín, y allí logramos cambios interesantes desde la política Y ambos son pública, barristas. y ambos somos barristas. Para bravas. Y entonces, por un lado, cambiamos el enfoque, por otro lado, reorganizamos una cantidad de normas dispersas que hay por ahí. Hay unas nuevas entidades como la Dirección Nacional de Barrismo que no existían cuando se hizo la ley del fútbol, entonces actualizamos eso. Y finalmente, le damos como reformamos la Comisión Nacional de Fútbol, que es algo que se creó entonces y que tampoco ha servido para gran cosa. Pero en resumen, queremos aplicar a nivel nacional las políticas que fueron exitosas en Medellín y en Manizales, que si ustedes revisan son ciudades donde el barrismo ha crecido, ha madurado y donde los índices de violencia se han reducido drásticamente. Paro. Ahora sí arranca Charria con Un todo. momentico. De pronto Medellín, pero Nacional tiene un prontuario complicado. El partido contra Junior y todas esas cosas. A ver, y ahora sí voy a ser un poco serio, yo no le creo a eso. Primero porque lo único que han hecho esas leyes es crear comisiones. Y con comisiones, y eso lo sabemos desde hace mucho tiempo, si usted tiene un problema y no lo quiere solucionar, haga una o no, dos comisiones. Entonces, cuando uno va a los equipos y ve que 2 días antes se tienen que reunir con 36.000 personas en Bogotá, estoy hablando, supongo que Medellín es muy parecido, y lo único que hacen es conversar algunas cosas, hay que dar muchas boletas al consejo, y eso sí, no lo pierden, pero es posible, pero yo creo que por ciudad, Manizales es una ciudad muy tranquila y la gente de Manizales, aparte que se creen de mejor familia, pero son tranquilos. Pero en Medellín, y lo sé porque los de Medellín son tranquilos, pero lo que uno ve en Nacional, y además cuando los meten de logística, que ese sí es la mayor barbaridad que yo he podido ver, decir que Medellín es una ciudad, acá me están diciendo que no, pero decir que Medellín es una ciudad tranquila en barras, no, tal vez el Deportivo Independiente de Andrés, Medellín. poder revisar las cifras, ¿cierto? Mira, Medellín es la ciudad más futbolera en términos de Sí, asistencia sí, al sí. estadio. Nacional y Medellín siempre encabezan los promedios de asistencia, Sí. donde más gente va al estadio. Y si vas a ver y le pedís a la policía la estadística de riñas, de conflictos en las tribunas y en los alrededores del estadio, han disminuido drásticamente. Tenemos un problema grave y es con el tema de la hinchada visitante. Pero vos vas a ver los clásicos. Creo que hoy en día es el único clásico que se juega con ambas hinchadas en todo el acuerdo. país. No vas a encontrar problemas graves al interior. Y cuando hay algunos conatos de violencia, son justamente esos logísticos que pertenecen a las barras y que no me parece un error, ahí discrepo de ti, los que han logrado solucionar eso sin la intervención del ESMAD, de la fuerza pública. Entonces sí hay ejemplos de cómo esos comités, que muchas veces son inútiles, ¿cierto? Pero el Comité de Convivencia del Medellín, en el que yo participé semanalmente cuando fui concejal de Medellín, sí sirven primero para establecer una logística, levantar unas alertas, pero sobre todo
para que los actores del fútbol se miren cara a cara. Porque no es lo mismo un muchacho ahí en la calle y un policía ahí en la calle pensando que el otro es un enemigo, a sentarnos así frente a frente, los del Nacional, los del Medellín, los de la alcaldía, los de la policía, los de la defensoría, y decir, venga, ¿cómo vamos a hacer para que este partido salga bien? Eso sí ha funcionado y las cifras lo demuestran. Es que, espere, ahí va mi pregunta, porque, y lo hablamos en el capítulo con Juan Sebastián, que además nos dice Luis que queda aquí en la descripción del episodio, porque nos pasa lo mismo. Charria está en contra y yo la verdad sí estoy a favor de lo que ustedes están haciendo. Porque hemos tenido aquí gente como Andrés Biesnes, como el Piojo, que es el líder de Barra Santa Fe, como varios que nos han demostrado que a punta de cosas sociales mezcladas con el fútbol se puede sacar incluso chinos de la violencia. Y fundaciones hay de todo, tiempo de juego, fútbol pacífico, lo que quiera. Pero llega también un punto en el que, por ejemplo, yo no alcancé a entrar, pero estaba en toda la entrada del concierto de Damas gratis. Que no tiene nada que ver con fútbol, pero tiene todo que ver con fútbol. Es fútbol. Exacto. Y uno llega y dice, claro, pueden ser chinos que no sean de la barra, que no dan nada que ver con la barra, pero en un momento, pues sí están mezclados con fútbol y se citaron justamente por equipos de fútbol. ¿Uno cómo logra que esa clase de cosas no pasen? A ver, lo que pasa es que me estás hablando de algo que trasciende el fútbol, ¿cierto? Hay unos comportamientos violentos O bueno, o que se agarren en su inherentes hacha. a nuestra sociedad, ¿cierto? Uno. Dos, hay un, hay un comportamiento como de masa que se genera muchas veces en los conciertos, ¿cierto? Es decir, yo me acuerdo cuando peleaban, no sé, punqueros y metaleros hace 20 años en Medellín y no tenía nada que ver con fútbol. Claro. Entonces, hay unos comportamientos que están ahí y que el fútbol los canaliza, pero no los crea. Entonces, yo creo, y esto lo hemos aplicado en Medellín, que por lo menos se pueden ayudar a desfogar esas tensiones y esas violencias propias de un pelado de 18 años, que probablemente es maltratado en su casa, que ha encontrado en la barra su única familia, su único espacio de pertenencia a algo más grande que él. Si eso, en lugar de estar diciéndole al pelado, usted es un gamín, usted es un gamín, usted es un gamín, le damos otro tipo de oportunidades de expresarse a través del graffiti, de la música, de las acciones sociales, del deporte, del emprendimiento, creemos que ahí se puede reducir esa violencia. Ahora, ¿qué hacemos con los enfrentamientos en Soacha? En Medellín nos ha pasado lo mismo. Alrededor del estadio no hay enfrentamientos, pero suceden entonces en Itagüí o a la salida en Copacabana. Precisamente los líderes barristas le ayudan a la policía a identificar con alertas tempranas, como que, vea, estos manes ya están diciendo que se van a encontrar en tal lugar. Hagan presencia primero la fuerza pública. Es decir, creo que estas políticas no eliminan la violencia de la sociedad, No, de acuerdo. pero sí nos ayudan a reducir la violencia en el fútbol y más allá de eso, qué pena, yo me tomo un minuto en esto, porque esto no se trata únicamente de fútbol en paz, porque muchas veces lo reducimos a eso y de ahí vienen los enfoques punitivos. No, fútbol en paz, listo, bacano, pero es que el fútbol es mucho más que eso. El fútbol es una oportunidad gigantesca de otras cosas. ¿Qué otra expresión te permite a vos reunir 10.000, 15.000, 20.000 muchachos? ¿Cierto? Solo la música y el fútbol te permiten eso. ¿Cómo aprovechamos esos espacios? Por eso es que estas políticas públicas que implementamos en Medellín y en Manizales incluyen temas culturales, ¿sí? Incluyen temas, por ejemplo, de enfoque de género, que parece una bobada, pero hoy en día las mujeres son protagonistas en el fútbol no solo en la cancha, sino en las tribunas. Pues lo que pasó en. Lo vimos en la Damas- Madrati, sí. Damas Exactamente. gratis. ¿Cómo aprovechamos que están ahí los muchachos para llevar mensajes, por ejemplo, relativos a la lucha contra el racismo? ¿Cómo aprovechamos que están ahí para temas de cultura ciudadana, por ejemplo, de la correcta disposición de los residuos sólidos, que parece una bobada, pero tenés 20.000 muchachos ahí? ¿Cómo aprovechamos, por ejemplo, para que la oferta institucional de una alcaldía le llegue a los barristas? Entonces sabemos que hay, por ejemplo, problemas de consumo de sustancias legales o ilegales. Los tenemos ya ahí juntos. Puede aprovechar una Secretaría de Salud para llegar con programas puntuales. Venga, no metas alcohol, ¿sí? Es más Porque, fácil. porque, Es mucho porque el más licor es malo. Sí, porque ya los tenés reunidos y es casi que la única instancia en que estos muchachos tienen una aproximación con la institucionalidad. Entonces, insisto, es mucho más que no se maten en el estadio. Listo, bacano, ya lo logramos. ¿A qué más podemos aspirar? Cuando yo veo el Atanasio Girardot, y me parece el parche más lindo que tiene Medellín, yo veo una maqueta de la ciudad, ¿sí?
Porque Medellín también es un valle, es así encerrado, es como un escenario, el escenario también es, el estadio también es así, y en las tribunas, que es como los barrios de Es el Medellín, mapa. se juntan los combos. Tenemos una oportunidad gigante de hacer del fútbol un laboratorio de sociedad. Y me parece que por ahí es que deberíamos trabajar. Bueno, Yo estoy de acuerdo. muy bien. Tiene matices, pero sí me gusta. El tema que puede uno aglutinar 20.000 personas. Casi te convenzo, Charlie, ¿cierto? Pero bueno, pero hay un tema que a mí, hay un tema que molesta porque además me parece copiado a los argentinos, que es casi todo lo del barrismo, y es que no pueden ir visitantes. Y yo lo digo a título personal porque es que tengo la grandísima fortuna de tener una esposa maravillosa, hincha de Santa Fe. Y yo soy del azul. Y no importa, y duermo con ella todos los días y la paso bomba, pero me toca, o les gustaría que yo no fuera con ella a fútbol, a los clásicos, porque yo soy azul y ella es roja, y entonces uno de los dos tiene que ceder y tiene que ponerse una camiseta o no ponerse. No entiendo, además, no entiendo con un componente adicional, es que los estadios de Colombia son del Estado. ¿Cómo no puede entrar la mitad del estadio? ¿Eso es válido? Bueno, si quiere, yo creo que Daniel tiene más clara respuesta, pero esto es por pura física, violencia, que es más fácil No. que no entren. A mí me parece que es una confesión de incapacidad del Estado y de la sociedad tener que llegar a eso. A eso. ¿Cierto? Es volver a esa época en que construimos muros. Como no somos capaces de convivir, entonces no nos vemos. No nos hablamos. A mí me tocó cuando en Medellín, ¿cierto? Hasta el 2014 hubo, hasta el 2015, había prohibición de clásicos con dos hinchadas. Era terrible, ¿cierto? Porque uno va al estadio en un clásico sin ver al otro. Va a uno es lo gritarle al mismo, otro, uno quiere- claro. porque es que la sociedad necesita como una olla a presión, escenarios para desfogar. Cuando yo llegué al consejo y el alcalde en ese entonces, que fue Federico Gutiérrez como ahora, me hizo caso en esto, dijo, listo, volvamos con las dos hinchadas. Nos criticaron, nos dijeron esto va a ser un mierdero. En van a matar. el primer partido hubo un disturbio en Oriental. Yo me acuerdo a la salida, la gente me hizo un corrillo y me señalaba, esto es culpa de usted, esto es culpa. Y yo, ay, hijo de puta, ¿qué hacemos? Y el alcalde me dijo, Dani, sigamos con esto, firmes, Aguante. aguantemos. Y hoy en día, insisto, ya no hay problemas, porque no podemos simplemente renunciar al hecho de que la gente diferente no puede convivir. Tenemos que dar esa lucha como sociedad y desde el Estado. Entonces, estoy de acuerdo con la hinchada visitante, con la presencia. Ahora bien, el visitante tiene que portarse bien. Tiene que, Vos no sí, podés va llegar mi a una casa, ciudad, va a mi casa. vos no puedes llegar a una ciudad a saquear, a destruir, a atracar, a hacer daños. Entonces, si eso está bien coordinado entre las barras y tenemos buenos ejemplos y malos ejemplos, pero a Medellín va la barra del Once Caldas y la Resistencia los recibe con sancocho, parchan juntos, tocan juntos. Pero hay otras hinchadas, Azul. hay algunos, por ejemplo, los del Millonario, los del Cali, Los del que Cali. tienen un enfrentamiento con el Medellín. Entonces, a veces sí toca decir al visitante, parce, usted no. Hasta que no se porte Hasta que bien, no se usted porte no. bien. Pero el que se porte bien, claro que Porque sí. es mi casa. Porque lo que van a decir siempre es, y yo creo que ahí hay que llegar, el partido independiente contra Católica. Claro, si fueron a destrozar, los chilenos fueron a destrozar el estadio argentino, Que no si vuelvan. además destrozaron los baños y pues obviamente que no vuelvan. Pero no es, yo creo que no es la regla general. No es la regla general, pero es lo más vistoso Pero hay, siempre. Es lo más vistoso. Entonces la gente, porque también hay que decir que aquí los medios tienen una responsabilidad. Ellos dicen que no. Hay dos muchachos peleando a machete después de un partido, sale en primera plana, ¿cierto? Violencia, vándalos, gamines, etc. Carlos Antonio. Eso. Pero 100 muchachos pasan la noche tejiendo un trapo, componiendo una canción, pintando un mural, y eso no aparece en primera página. Bueno, ¿qué opina Tienes de razón. me encantó la protesta de los de Millonarios con los tenis? Me pareció un poco costosa, pero me pareció Me pareció linda, mucho. pero pues yo no voy a tirar un zapato y después cómo vuelvo a la casa en este frío. En que este hace aquí frío, en y Bogotá. además llovía, debía estar lleno de charcos. Se veía bonita, la verdad. Es una protesta, yo no sé si habrá sido Simbólica. planeada, muy creativa. Muy linda, o sea, me parece bien. Lástima pues que salió David González al final, porque yo quiero mucho a David, pero me pareció bonita, pero yo no voy a tirar mi zapato. Yo, Yo pídame otra cosa, pero El- los calzoncillos, una media, pero los zapatos. Pero a mí me gustó, esas protestas son mucho más interesantes que salir a cremar la tribuna. Exactamente, y aplica no solo para el fútbol, sino en la sociedad, de nuevo, el fútbol como laboratorio, porque vemos también en temas de política, ¿cierto? Entonces no me gustó algo, entonces algo, hago un bloqueo, tiro papabombas, quemo un CAI,
hombre, no tenemos formas más astutas, más Más vistosas, astutas. que sobre todo que favorezcan el movimiento. La gente habló mucho de la protesta del Millonarios, nadie pudo decir malditos vándalos, gamines, violentos. ¿Cierto? Nos reímos. Sí, uno podrá reír, uno podrá decir salió muy costosa o qué hueva, yo no hubiera tirado mi zapato, pero se habló de eso y se habló en términos positivos y no de violencia. Claro, y vea que, por ejemplo, el único caso que yo conozco así fue en España, que hinchas del Sevilla lanzaron pelotas de tenis a la cancha porque estaban hasta las bolas del Barça y del Madrid. Y me parece muy genio. Y ahí lograron renegociar los derechos de televisión y el Sevilla empezó a ganar más. O el balón de playa de Vinicius. También. Puede que le moleste a Vinicius, pero es una protesta inteligente, astuta. Pero Me venga, gustó hablando mucho. de protestas, y le pregunto por esto, Daniel, ayer la Plaza de Bolívar estaba llena de deportistas. Ah, Y antier. Porque este gobierno ha sido un desastre con el deporte. Perdimos los Panamericanos, perdimos... Y esta es la teoría de charre que yo ya empecé a comprar, y es que a la gente de izquierda no le gusta el deporte, porque lo ve como algo... no, yo, como no, recreativo. es una teoría. Yo conviví con una comunista chilena, 15 años, y lo Pues peor tiene que le la pueden tara decir porque- a uno, tiene la claro, tara porque la es, claro, huevón. pero pero con toda su tropa de chilenos con las que hoy Silvio Rodríguez en Bélgica, todos consideran que uno es cabeza de músculo. No sé, porque al mismo tiempo el gran Cuba, referente Cuba. de la izquierda latinoamericana es Cuba y lo único que tiene Cuba para mostrar es el deporte y recordemos pues en la época de la Guerra Fría el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia y la Unión Soviética, perdón, se daba también en los Olímpicos, Y en ajedrez. entonces eso y en ajedrez, pero bueno, me gusta mucho el ajedrez por cierto, Ah, bueno, soy, 2-0 vamos soy ganando. jugador de ajedrez. Em, Me va a hacer Pero este muy gobierno sí ha sido un progresista. desastre con el deporte. Recordemos cuando Petro posesionó a la ministra del Deporte, que su frase fue, yo ni sé para qué crearon ese ministerio. Hay un desprecio absoluto, total, pero es muy charro porque en campaña sí es "Ay, el deportista y tin, y que hay que apoyar a los muchachos". Yo creo realmente que uno de los, Jugaron fútbol en campaña. sí, Francia Marca claro, calentaba ahí moviendo las masas, nunca mejor dicho. Güey. moviendo las masas, Eh, yo creo que se equivocan y hay una miopía, Sí. no en este gobierno, en la política en general, al despreciar el potencial que tiene el deporte en términos sociales, culturales y económicos. Es que alrededor del fútbol se puede mover una industria maravillosa con participación del sector privado, que además permite vehicular una visión y un discurso de sociedad alrededor del esfuerzo, del mérito, de la salud. Pero valores. sí, valores, disciplina, trabajo en equipo. Sí, pero aquí no ha pasado un presidente que realmente respete y valore el deporte como práctica social en general. Estamos en mora de eso. En Medellín, los Inder de Medellín y de Cali, que tal vez son los más, Inder Valle, Inder Antioquia, perdón, que son, en Medellín sí hay una cultura un poquitico mayor, porque en Bogotá es imposible. Es decir, corremos la media maratón y el resto de la gente se queja que es que nos están quitando las vías. Medellín hay un poco más de conciencia con el deporte. Yo creo que la hemos estado construyendo. El Inder de Medellín funciona Es muy muy bien. bueno. Creo que hay 1100 escenarios deportivos en Medellín y uno va a ver, y no son simplemente, uno piensa que escenario deportivo es igual a una cancha, a una placa de fútbol para muchachos. Uno allá ve las señoras haciendo aeróbicos, Cali. en fin, hay mucho. Hubo un esfuerzo. Recordemos que la ley o la normativa nacional dice que los municipios o distritos solo se encargan de la parte recreativa, Mm. no del deporte de alto rendimiento, infortunadamente, porque eso le ha impedido a Medellín también invertir en la formación de grandes atletas. alto Lo intentó EPM con el Team Medellín, que funcionó en ciclismo y en un par de cosas más, pero ahí me parece una lástima que no nos permita la ley que los distritos, Y hay material. capital, Bogotá, Cali, Medellín, financien atletas de alto rendimiento. Y hay. Pero en general yo creo que no solo en Medellín, sino que en nuestra cultura, uno de los pelados, ya todo el mundo pues es fitness, anda con botellita de agua y desayuna quinoa. Estamos llegando a una cultura del bienestar que bien manejada me parece un gran mensaje de sociedad. Que además es una inversión para un país porque es que va a haber menos infartos, menos diabéticos, menos. Total. Eso es fundamental. Hay gente más linda y la Muchas gracias. estética también es un Pues propósito Jarry político. muy buen ejemplo. Pero sí soy pero fit. sí. Oiga, venga, y bueno, aunque tiene más fuerza un purgado, pero hablemos tiene más fuerza Andrés Purgado, hablemos de la ley de financiamiento, porque puntualmente para el deporte también, no sé nada. también tiene ciertas cosas que creo que donde llegue a ser aprobada nos va a joder. Sí. Por ejemplo, las boletas. Si una boleta cuesta más de 500.000 pesos, si no estoy mal, le van a meter el 19% ahí. Sí.
Que eso en el deporte, digamos que no aplica mucho. Porque No, no hay. No, pero una final. ¿Cuánto pagó usted, Andrés, por la última final de Millonarios? A mí me invitaron una boleta de $1.000.000. Ah, bueno. Ahí Pero es Pero raro fue pues que final una y boleta fue deportiva. sí, yo estoy de acuerdo con él. Y además el que tiene para pagar el millón, tiene para pagar el millón. Pero a ver, no estoy de acuerdo con la ley de financiamiento y no es precisamente por el deporte. no, obvio. A ver, primero, vamos a pagar más ¿para qué? ¿Qué está haciendo el gobierno con la plata? Es que si uno viera que está rindiendo, listo, pero si yo veo que vos gastás y tu única solución es Pedir más. ampliar el cupo de la tarjeta de crédito en lugar de empezar a pagar, perdón, pero no. Segundo, yo estoy convencido de que el gobierno sabe que esa ley no va a pasar. Lo que pasa es que le sirve para su relato de Es que no me dejan. es que no me dejan, es que es culpa del Congreso neoliberal, fascista, paramilitar, burgués, Me encanta. sabiendo que ellos no han sido capaces de manejar bien la platica. Han tenido el presupuesto más alto de la historia de Colombia en los últimos años. Y de nuevo, uno se siente y uno dice, ¿y en qué se fue la plata? Amigos, no se ve. Se la ¿Cuál piratearon. es la gran obra? ¿Cuál es el gran programa? ¿Cuál es el gran impacto? ¿Cuál es el indicador que ha mejorado sustancialmente? No lo hay. Pero el gobierno sabe eso y le conviene en este momento electoral salir a decir, es que no nos dejaron y por eso es que no hacemos nada. Bueno, tiene toda la razón. Hablemos de fútbol. Ale. Afuera, Me A mí me gusta, gusta. a mí me gustaba Bielsa, pero quiero recordar algo. Copa América 2001, se jugaba en Colombia, Argentina jugaba en Medellín, ¿sí? Y era esa Argentina maravillosa donde estaban Batistuta, Verón, Riquelme, Crespo, Palermo. Riquelme. Yo dije, no, marica, este es el torneo de mi vida. Yo me endeudé, yo era estudiante, compré el abono para la Copa América y era el equipo de Bielsa. Y a última hora Argentina no vino y nos dejó plantados. Y yo le cogí la mala a Argentina. Y recordemos que ese equipo, que era el mejor equipo del mundo, quedó eliminado en primera ronda en el Mundial del 2002. Correcto. Venga, ¡Toma! ya para ir cerrando, preguntas rápidas. Entonces, Tengo más tiempo, en realidad. ¿sí? Ah, bueno, señor. pero bueno, igual, ídolo eterno. O sea, su máximo ídolo. no va a decir mi papá. Ídolo eterno, yo diría David González. David González. Por lo que significó para mí, porque ese fue el primer título pues, del Medellín en mi vida. Segundo, porque yo soy arquero. ¿Sí? Y tercero, porque las veces que he hablado con David me ha parecido un caballero. Y usted es arquero y juega con Pues, frecuencia. arquero rodillón, se me dañó un hombro, entonces ya me da miedo meterle la mano, pero ese era Tengo mi entendido- puesto. Por ejemplo, tengo entendido que, bueno, David Luna era arquero y tengo No, David entendido González, David González. No, yo sé, pero estoy hablando de políticos que hayan, Ah. que hayan tapado. O sea, Sí. porque el otro que juega bien, o eso dicen, pero pues ni idea, lo deben decir los del Fruber, es David Racero. Ah, Tengo entendido que el man juega bien fútbol. Todo el mundo dice que el man juega. Pero bueno, espere. y tiene cara ahí como de delantero marroquí. Dale. Palomero, además. ¿Trago en el estadio, sí o no? Hombre, No, pues, sí. Ah, mira, No, yo lo que pasa es que lo he visto. yo fui al Mundial de Brasil y allá dejaban vender cerveza en el Lo he estadio. vivido. Y qué parche, tan bacano uno prendidito. Pero también sabemos, infortunadamente, que la presencia de licor Exacerba. tiende a generar más riñas después y yo creo que ahí sí hay que priorizar la paz y la seguridad. En Estados Unidos lo que hacen mucho en béisbol es que después del séptimo inning no venden más cerveza. Puede ser. Entonces puede ser un tema de tiempos o de el sello. No, yo no creo, eso es mala idea. Vea, cuando hay elecciones, que hay ley seca, Uh. lo que hace uno es ir al supermercado para abastecerse antes de la A pesar de, así no se lo van a tomar. Exacto. Yo creo que eso, si después del segundo tiempo ya no se puede tomar trago, uno se los toma todos en el primero. Bueno, pero Porque uno es muy colombiano. Pero espere, bueno, otra pregunta. ¿Pirotecnia en los estadios, sí o no? Famosísimo. Pirotecnia en el estadio, si es hecha por las personas que saben, sí. A mí la de entregarle pues un volador a cada muchacho, horrible. Sobre todo que es que esto es inflamable. Pero quien lo sabe hacer de forma segura, sí me parece que es muy lindo. Y la pirotecnia también es fiesta, ¿cierto? Es una de las demostraciones de la fiesta popular. Entonces, bien hecha, sí. Ok. ¿Usted cree que las barras ganan partidos? Sí, claro, No. por supuesto. Yo también creo. Hay un video de Galeano que dice que un clásico Millonario Santa Fe lo ganó la barra de Santa Fe, se lo va a pasar. Hermano, por supuesto. Yo recuerdo en la final que le ganamos al Nacional, Uy. la única final que jugó Medellín Nacional 2004 y la ganamos. Los jugadores cuentan, yo he tenido la fortuna de sentarme a hablar con ellos, cuentan cómo la salida que hubo para el segundo tiempo por parte de la barra de la Resistencia, que fue con pólvora ilegal, fue una super cagada, La chimba. pero fue tan brutal
Los jugadores, me acuerdo que fue Ganiza, creo, Roberto Carlos, que dijeron que ellos se pararon, les dio escalofrío y dijeron, muchachos, tenemos que ganar esta huevonada por esta gente, y lo logró. Y yo sí he visto muchas veces como la idea de que la hinchada que mete gol, es cierto, últimos 5 minutos del partido, la hinchada presionando, metiendo, yo siento que sí, y pues más que lo que yo diga, los jugadores dicen que sí sienten una motivación extra, entonces sí. Leonel dijo alguna vez, si todo, en Boca, si esos de allá bajan a jugar, puede que ganen. Leonel Álvarez, que es ídolo del DIP, que bajen y que jueguen, pero ninguno de esos va a hacer un gol. Eso lo dijo Creo Leonel. que queda en la milla extra. Sí. Sí, claro, por eso quedó campeón no es lo Santa mismo. Fe en el último jueguito con No es lo No. mismo, si vos le preguntas a un artista, a un músico, ¿sí? Ah, sí. Es lo mismo cantar frente a un estadio lleno o a un estadio medio vacío. No es lo no. mismo. Vos sentís algo adicional y por eso es que el deporte no es simplemente, pues no es solo razón, no es racional. Y por eso es que un equipo malo le puede ganar al mejor equipo del mundo, porque el fútbol es más que algo Es más racional que 11 contra y es 11, más sí. que un deporte. Sí. Bueno, ya para ir cerrando, tengo acá, ¿cuál otro? Espere. Ah, bueno, James o Falcao. Falcao. Ronaldinho o Zidane. Qué pena, yo me devuelvo. Es que yo vi los 6 goles de James en el Mundial del 2014 y me hizo feliz. Uy, el gol contra Pero, Uruguay. y los Oh. vi en vivo porque estaba ahí, pero qué pesar que ese James se perdió. Cambio Falcao, qué carrera tan linda, tan estable, qué man tan juicioso y tan bueno. Yo creo que a los jugadores colombianos les hace falta Cristo en sus vidas. Y yo soy cero cristiano, pero hermano, es que los pelados se dañan mucho. Y en cambio los que son cristianos siguen, Son juiciosos. sí, con algunas excepciones, por Ay, supuesto. pues yo creo que a veces también les Bueno, sobra pero Cristo entonces, en las ¿Falcao o Dairo? Ajá. Falcao, ¿Falcao? vidas. ¿Falcao? Falcao. Peckerman o Maturana. Peckerman. Bueno, y Podemos en- pelear si quieren. No, yo soy con Peckerman, no, yo estoy de No acuerdo. lo van a dejar detrás de allí, pero eso es problema. No, lo de- que pasa es que también son, pues, o sea, sin la época Maturana no hubiéramos llegado a la época Peckerman, pero Pero poniendo los dos uno al lado del otro, el viejito, sí, yo también. No, y es que a mi matrona no me gusta. Peckerman un poquito miedosito. Y a la que le hacemos a todos los que vienen. No lo va a responder como político. El Deportivo Independiente Medellín, campeón del Libertadores, o Colombia, campeón del Mundial. Medellín campeón de Libertadores, pero sin duda. No más palabras, señor juez. Pepe, muchas gracias. Tengo que admitirlo que los dos, el manizaleño y el medellinense, están cambiándome las ideas. Sigo pensando que deben salir del estadio, pero si todos son como él o como, ¿cómo se llama el otro? El de Juan Sebastián Gómez. como Juan Sebastián, yo me vuelvo barra brava. Barra contenta. Barra contenta, Barra- sí, yo me vuelvo barra feliz de Millonarios. ¿Le ve viabilidad de a que el proyecto de ley pase? ¿Del barrismo? Tenemos un gran problema y es que en el último año, por ser un año electoral, el Congreso legisla muy poco. Todo el mundo está metido en su campaña de reelección. Yo no, porque no voy a volver al Congreso por ahora. No, porque yo voy a ser alcalde de Medellín. Ah, bueno. Ese es mi proyecto a corto plazo. Entonces, si bien yo creo que sí tenemos los votos y la fuerza, lo difícil es que se agende, que haya quórum para votarlo. Entonces, si este año logramos por lo menos hacer 2 de 4 debates, me doy por bien servido. Pues no es más entonces, Daniel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Luis, gracias también a todos. Nos Luis. vemos.